Bienvenidos participantes de la Cátedra de Civil 4. En esta oportunidad les habla por esta vía su profesora Angélica Castellanos. Con relación a la teorización de las categorías, de las bases normativas y doctrinales sobre el contrato, podríamos definir por el Código Civil venezolano en su artículo 1133 como una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Según Maduro Luyando 2004, el contrato es un negocio jurídico bilateral integrado por manifestaciones unánimes de voluntad destinadas a producir los mismos efectos jurídicos del contrato. En conclusión, existe contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar su derecho. En este caso, estamos hablando de la oferta y la aceptación de la misma. Hay unos elementos de existencia del contrato bastante interesantes, los cuales serían los elementos existenciales, los cuales se encuentran tipificados en el 1141 del Código Civil. Así, las condiciones requeridas para la existencia del contrato son el consentimiento de las partes, objeto que puede ser materia del contrato y causa lícita. Afirma Maduro que la entrega de la cosa y el cumplimiento de la solemnidad son requisitos de existencia del contrato. Como la mayoría de los contratos son consensuales y no solo requieren del consentimiento para su perfeccionamiento, se podría afirmar que existe un cuarto elemento de existencia del contrato, que es la entrega de la cosa en los contratos reales y el cumplimiento de la solemnidad en los contratos solemnes. Los requisitos relativos a la existencia del contrato son los requisitos relativos, el consentimiento de las partes, es una manifestación de voluntad deliberada, es decir, pensada, consciente y libre que expresa el acuerdo de un sujeto de derecho respecto a un acto externo propio o ajeno. También se encuentra el objeto. El objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinable y determinado. Causa es la razón o el fin porque se otorga dicho consentimiento. Es porque se contrata. Y por último, estas condiciones son elementos esenciales para la existencia del contrato. Son indispensables a la propia figura del contrato, modo de que falte alguno de ellos impide la formación del contrato. Lo hace inexistente. Si en esos elementos esenciales no se encuentra alguno de ellos, que se aclare. El caso del consentimiento, objeto y la causa. Elementos de validez del contrato. ¿Cuáles serían esos elementos de validez del contrato? Se encuentran establecidos en el 1142 del Código Civil venezolano, el cual el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento. Entonces, el autor Maduro Luyando también hace énfasis en esta situación con relación a la capacidad de las partes, que vendría siendo la aptitud que tiene la persona para ser titular de deberes y derechos. La ausencia de vicios de consentimiento, estos son, uno, el error, es una falsa apreciación de la realidad, en creer falso lo verdadero y lo verdadero falso. La violencia es toda coacción, sea de tipo físico o de tipo moral, destinada a obtener el consentimiento de un sujeto de derecho a fin de que celebre un determinado contrato. Cuando nos expresamos con referencia al dolo, que vendría siendo el engaño que incluye sobre la voluntad del otro para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Es como una infracción maliciosa en ese cumplimiento. Con relación a los contratos enlazados, el Código Civil venezolano, no existe artículo en específico que defina los contratos enlazados. Solo establece el de 1133 del mismo lo que es contrato general.
Cuando nosotros hablamos finalmente de los contratos como tal, en cuanto entre varias relaciones jurídicas independientes se identifica en una dependencia recíproca, en realidad es la dependencia de las voluntades. También hay características importantes dentro del contrato, como son los sujetos, al igual que en caso de los contratos enlazados. eh, eh, incluye que la identidad de los sujetos no produce ni es necesaria para la existencia de un vínculo entre dos contratos. En primer lugar, el hecho de que las partes de dos contratos independientes sean exactamente las mismas no significa que los contratos estén vinculados. Es posible que dos sujetos celebren dos contratos totalmente independientes y separados. Eh, También podríamos hablar de la clasificación de los contratos. La clasificación de los contratos, según Maduro Luyando, se clasifican de la siguiente manera: los contratos nominados o típicos, que se dice que es un acto jurídico o contrato es típico cuando ha sido particularmente reglamentado por el legislador, o sea, taxativamente se encuentra desarrollado dentro del cuerpo de los códigos y de las leyes que reglamentan o adiciona. O sea, tenemos que estar claro que cuando nosotros realizamos un contrato, tiene que estar ajustado a derecho. Según el estudio, el contrato nominado es el contrato que se encuentra previsto y regulado en la ley. Por ello, en ausencia de acuerdo entre las partes, existen normas dispositivas a las que podemos acudir. Contratos innominados o atípicos, que son actos jurídicos o contratos cuando sus estipulaciones no encajan en uno de los actos reglamentados por el legislador, pero que gozan de igual categoría y poder vinculante que los típicos entre las partes y frente a terceros. Contratos con efectos reales. Los contratos con efectos reales se encuentran consagrados en el artículo 1133, ya que el contrato constituye regla, transmite, modifica o extingue un derecho real. También tiene efectos directos, únicamente entre las partes y lo que lo concluye. Es por ello que la venta de la cosa ajena es anulable, porque nadie puede transmitir un derecho que no tiene, que no tiene la titularidad, ni puede obligar a un tercero a transferir sus derechos sobre la cosa que le pertenece. Por su parte, Melich expresa que si bien todo derecho subjetivo presupone la existencia de por lo menos dos personas, sería inexacto colocar en un mismo plano la situación del sujeto pasivo en un derecho de crédito frente al acreedor y la de los terceros frente a un derecho absoluto. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la obligación proter rem, ¿sí? Que son las obligaciones proter rem, las que se encuentran establecidas en los artículos 676, 678, ordinales 2, 695, 697, 698, aparte del 728 y 730 del Código Civil, en los cuales señala que la cuestión no es tan obvia como se trata de explicar la transmisión de causa viente o título particular de ciertas obligaciones activas y no ya un simple deber de abstención, tales como esos compromisos de construir un cierto costo que imponen los artículos anteriores expuestos. Cuando nosotros hablamos de las fuentes de la conexión contractual, podríamos hablar también de lo que se refiere a la voluntad de las partes. La voluntad de las partes está fundada en el principio de la autonomía, el cual está consagrado en el artículo 1159. Establece que las partes que hayan celebrado una multiplicidad de contratos independientes pueden perfectamente convenir en que dos o más de los contratos deben considerarse como enlazados, estableciendo que el cumplimiento, la nulidad o interpretación de uno afecta al otro contrato. En efecto, bajo el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden en un contrato convenir en todas las modalidades que van a regir el contrato e inclusive pueden derogar la norma prevista en el Código Civil, excepto aquellas que interesen al orden público. Bueno, entonces, en este orden de ideas, podríamos decir que la importancia de los contratos tiene como un interés eh, bien particular, ¿no? Porque necesita eh,
la voluntad de las partes para que pueda concretarse, ¿sí? Con relación a la investigación o la lectura, se desarrolla que en cuanto al contenido, se ubica en la rama del derecho, eh, en la parte de la obligatoriedad con relación a la voluntad de la realización de los contratos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros realizamos un contrato ya nos estamos obligando al cumplimiento del mismo. Entonces les invito a que sigamos leyendo, sigamos investigando con relación a los contratos. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos investigando y seguimos avanzando. Hasta luego.